Dios bendiga, queridos hermanos, sus vidas. Qué hermoso que Dios siempre me regala una plataforma especial para Dios. Y esa plataforma especial son los niños. Son los niños. Dios los ama mucho a ustedes. Y ahí entre medio de nosotros, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, están los ángeles, paseándose entre medio de ustedes. Y hoy vamos a hablar un tema, queridos hermanos, bastante fuerte. Un tema que, podríamos decir, tiene mucho que hilar. Pero hoy vamos a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros compartamos y recibamos y todos aprendamos. Así que hoy vamos a tratar de completar Colosenses capítulo 3. Vamos a ver hasta donde el Espíritu Santo nos permita llegar, y si no lo cortamos y lo terminamos a sábados posteriores, o vamos a dar hasta donde se nos permita, donde el Espíritu Santo nos permita. Así que Colosenses 3, vamos a continuar justo ya en el capítulo 3, vamos a continuar desde el versículo 18. Hermosa su palabra. Dice así esta palabra, que los niños pueden ir recogiendo, ¿no?, las enseñanzas, claro que sí. Los niños pueden ir recibiendo lo que a posterior ellos van a poder transmitir en su casa, ¿sí? Y el día de mañana ustedes van a ser mayorcitos y van a tener que formar sus hogares. Y qué lindo es que desde pequeño ustedes empiecen ya a entender lo que significa estar casados. Porque a veces tenemos modelos un poco torciditos, ¿no? Y nosotros nos crecemos pensando que esos son los modelos que Dios ha diseñado en los cielos, y no son los modelos eso. Entonces lo importante es ir a la palabra de Dios para ver cuáles son los modelos divinos realmente, el diseño divino de Dios, para que nosotros podamos vivir en obediencia, seamos bendecidos y podamos irnos al cielo. ¿Ustedes quieren irse, chicos, al cielo? Claro, en el cielo está Jesús, ¿verdad? Y allí vamos a poder regocijarnos en esas calles de oro que a veces cantamos, en esos mar de cristal, ¿sí? Pero los niños que no obedecen a Dios tienen otro destino. Se van al infierno donde está el diablo malo. Así que nosotros no queremos ir a el lugar, por eso vamos a escuchar la palabra, vamos a estar bien atentos, porque el Espíritu Santo nos va a ministrar hoy día. Dice así su palabra: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. De a poquitito vamos a ir analizando lo que significa este textito que el apóstol Pablo dio como un mandamiento. Y dice que la palabra griega, porque estas palabras que nosotros leemos en nuestra Biblia vienen de otro idioma, que nosotros no entendemos y no conocemos, que es el idioma griego, ¿verdad? Entonces la palabra griega traducida a sujetas es una palabra que deriva de los militares. Entonces, literalmente significa el estar sometido en rango. O sea, un ejército que está organizado entre los niveles del rango con los generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y soldados. Todo eso forma el equipo de los militares. Entonces, al haber niveles de rango que no son iguales, se está obligado a respetar a aquellos en un rango mayor. Tenemos que respetar a los que están en un rango mayor. Como así los militares respetan, los soldados tienen que respetar a los coroneles, a los comandantes, a los generales, a los capitanes, a los sargentos, a todos los que están en rango superiores. Entonces, al haber niveles de rango, se está obligado a respetar a aquellos que están en un rango mayor. Entonces, como persona, un soldado puede ser más inteligente, puede ser más talentoso y quizás una mejor persona que un general, que los que están en rango mayor. Estamos hablando como persona, ¿no? Pueden ser mayores en todo eso que hemos enumerado, que hemos dicho. Pero a pesar de todo, este soldado está bajo el rango del general.
por más que él sea en inteligencia mayor, mejor persona que el coronel, que todos los que están en rangos mayores, debe respetar el rango. De la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él lo merezca en algunos casos. Ella se somete porque él es su esposo. Esto no tiene que ver con talento o con inteligencia. Tiene que ver con una orden de Dios. Y cuando Pablo habla allí en Gálatas capítulo 3, 28, que vamos a leerlo, yo se los leo, los tengo ya agendados, dice así Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que el rango es para la tierra, no para nuestra relación con Dios. Por eso allí cuando Pablo en Gálatas está hablando de unidad, no se está refiriendo al rango, sino lo que nosotros somos ante Dios. Y tampoco no tiene que ver con la función que cada uno ejerce, que son cosas separadas, son cosas aparte. La unidad no tiene que ver entonces ni con la función ni con el rango. Por lo tanto, el someterse nos indica que formamos parte de un equipo. Entonces, cuando Pablo allí está hablando, el someternos indica entonces que formamos parte de un equipo. Y en este caso va a ser la familia o el matrimonio. Y también luego vamos a ver el trabajo. Entonces, como equipo, el esposo es el capitán. Vayan escuchando bien, ¿sí? Bueno, entonces como equipo el esposo es el capitán del equipo. La esposa tiene su lugar junto al capitán. Y los hijos tienen su lugar con el capitán y con la esposa. Entonces la sujeción de la mujer tiene que ser voluntaria, nunca forzada. Porque las cosas forzadas nunca funcionan. La esposa debe entender que cualquier tipo de institución debe tener una cabeza. Eso debe entender la esposa. Que cualquier tipo de institución debe tener una cabeza. En la escuela hay una cabeza principal, que es la directora de la escuela. Después siguen las señoritas y después los alumnos. Esos son los distintos rangos. Pero hay una cabeza principal, que es la directora. Entonces así también la esposa tiene que entender que existe en todo tipo de institución, hay una cabeza. Lo que pasa, hermanos, es que ahora vivimos tiempos con familias donde no se conoce la cabeza. Podríamos decir algo descabezado, ¿verdad? Significa que no tiene cabeza. Así están funcionando las familias ahora. Entonces se están acostumbrando a tener ese tipo de familia donde no existe la cabeza. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo entender a las casadas que tienen que estar sujetos a una cabeza. Entonces el versículo 18 así dice, casadas están sujetas a vuestros maridos. Y esto nos muestra, hermanos queridos, el campo de la sujeción de la esposa, que es a su marido. No ordena la Biblia que la mujer se sujete a los hombres en general, a todos los hombres, a cualquier hombre, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar. No, no enseña eso. Esto es ordenado únicamente en el campo del hogar. En el campo de la familia, la mujer tiene que sujetarse a la cabeza solamente a ese hombre, a ese esposo. Esto es ordenado únicamente, ya hemos dicho, en el campo del hogar, pero en toda sujeción hay límites. Ya sea del empleado al jefe, de una nación a un gobierno, o de un hijo a un padre. No enseña la Biblia tampoco de sujetarnos a una incompetencia. Por ejemplo, cuando el esposo le pide a su esposa pecar, ella no se debe sujetar. También cuando el esposo está loco, o sea, enfermo de la cabeza, tampoco Dios le pide que se sujete a una persona que está
demente, podríamos decir, o bajo la influencia de sustancias en su mente, porque ha ingerido algo que le ha afectado su mente o su cuerpo. Entonces la esposa no está sujeta a las obligaciones o a estar sujeta a someterse a un estado así de su esposo, o cuando el hombre es violento, cuando es amenazador o cuando es adúltero. Esos son los límites para una esposa casada, en la cual ella puede no sujetarse o no someterse a su esposo. La única sujeción sin límites es a Dios, y únicamente a Dios. Si violamos este concepto, estamos frente al pecado de la idolatría, porque en ese caso estamos haciendo a nuestro esposo como un Dios. Entonces tenemos que entender que lo único que no tiene límite es la sujeción a nuestro Dios. Debemos sujetarnos a todo, a diferencia de la sujeción que la esposa en algunos momentos tiene con su esposo, como ya lo hemos nombrado. Y dice que la esposa estén sujetas, las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que la esposa como el esposo, ambos deben conocer qué es lo que conviene en el Señor. Y de esa forma sujetarse o no al cónyuge en cada situación, límites que van a tocar vivir, en algunos hogares más, en otros menos. Pero van a haber situaciones límites en donde tanto el esposo como la esposa tienen que saber qué es lo que conviene en el Señor. No quiere decir que un simple desacuerdo sea causa de no sujetarse. Porque por ahí la mamá y el papá están en desacuerdo. A la mamá le dice, bueno, a mí me gusta la mesa marrón. Y el papá dice, no, a mí me gusta negra. Y ahí están en desacuerdo, no que a mí la marrón y no que a mí el negro. Esos son desacuerdos simples, ¿verdad? Que en todo matrimonio se pasa y se va a vivir muchos desacuerdos en todo matrimonio. No quiere decir un simple desacuerdo. Es justamente porque en ese caso, cuando existen esos desacuerdos, es donde la sujeción de la esposa es probada. Cuando la mujer se sujeta al esposo, entonces, escuchen, expresa su sujeción al Señor. Cuando la esposa se sujeta al esposo, entonces está expresando su sujeción al Señor. Y hoy en día vemos que por cualquier simple desacuerdo, la esposa dice, no, bueno, él no quiere estar de acuerdo conmigo, que él siga su camino, yo sigo el mío. Que él haga lo que él quiere, yo hago lo que quiero. Simples desacuerdos. Estamos hablando de simples desacuerdos. No estamos hablando de llegar a situaciones límites. Y entonces la esposa tiene pequeños desacuerdos y dice, no, yo prefiero seguir mi vida sola, con mis gustos, con mis decisiones, con mi vida personal propia, y que él siga la suya. Y por eso es que están sucediendo tantas separaciones, tantos divorcios, tantas situaciones tristes en los hogares. Porque estamos viendo esto, que simples desacuerdos llevan a que las mujeres no se quieren sujetar a los esposos que Dios lo ha puesto como cabeza, y que esa sujeción simboliza o significa que nos estamos sujetando a nuestro Señor en los cielos. Esto no tiene que ver entonces con la inteligencia del esposo, con sus dones o con capacidades que el esposo pudiera tener o no tenerlos, ¿no? Esto tiene que ver con honrar al Señor Jesucristo. Porque puede ser que la mujer supere en inteligencia al marido, puede ser. Hay muchas mujeres dotadas en inteligencia, muy capaces, muy llenas de virtudes y todo eso. Y quizás el esposo no tiene los mismos dones, las mismas virtudes, ni la misma inteligencia que su esposa. Pero eso no es razón para que la esposa no se sujete al esposo. Lo más importante desde el comienzo, queridos hermanos y niños, que lo vayan teniendo en cuenta, porque ustedes van a crecer y va a llegar el momento en que van a tener que elegir un esposo para que sea su compañero de toda la vida. Entonces, lo más importante es saber elegir el que será su cónyuge, el que va a ser su compañero, desde el comienzo.
para que después no haya lágrimas, no haya tristezas en el alma, por cosas que ya no se pueden cambiar, por cosas que ya es demasiado tarde, o para que muchas mujeres u hombres no se vayan a la eternidad con amarguras, con rencores, con tristezas, porque han vivido desórdenes en sus hogares por no conocer la palabra de Dios. Por eso es importante desde chiquito venir a la casa de Dios para ir aprendiendo lo que es el tema de la sujeción. Porque en la medida que lo entendamos, vamos a aprender obediencia y vamos a ser recompensados, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que el esposo lleva a su esposa a vivir a casa de los suegros? Vamos a la Biblia, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 24, su palabra dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y escuchen esta partecita, porque esta es la parte en la cual nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio, desde el Génesis, Dios dio el diseño. ¿Cómo debían actuar los hombres con la que va a ser su esposa? ¿Qué dice? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, si esto no sucede, queridos hermanos, y el esposo por alguna razón decide llevar a su esposa a vivir a la casa de su suegro, está en desobediencia a su palabra. Desde el comienzo, desde el Génesis, que Dios no estableció eso. Entonces, si el hombre lleva a su mujer a vivir a la casa de sus padres, o sea, los suegros de la mujer, jamás podrá unirse a su mujer. Porque la mujer no va a poder sujetarse al esposo, sino se va a tener que sujetar a los suegros. Porque cuando vamos a vivir en otro territorio, que no es el nuestro, como en el caso de los suegros, las autoridades de esa casa son los suegros. Y aún más, hasta quizás de las cuñadas y de los cuñados. Entonces la mujer que ha sido sacada de su casa y traída a otra casa, no va a poder sujetarse nunca a su marido. Porque se va a producir un conflicto. Se va a producir un conflicto entre suegros y nuera tan tremendo que por eso suceden situaciones de violencia y hasta de muertes, en casos ya extremos. Y el marido con la esposa jamás se pueden unir, jamás pueden ser uno en el Señor, jamás pueden comenzar una vida como Dios manda, porque va a estar bajo la sujeción de los suegros, va a tener que respetar la autoridad de los suegros, su casa nunca va a ser su casa. Y entonces, queridos hermanos, ahí vienen los problemas. Si son situaciones momentáneas, lo más prudencial, como un simple consejo y buen consejo, es que el matrimonio, por un tiempo prudencial, se quedaran a vivir en la casa de la mujer, de la esposa, de los familiares de la esposa. Porque es más fácil, la mujer con todos los quehaceres de la casa, del día, continúa, no es un lugar extraño, ya está acostumbrada a las condiciones y a las costumbres de sus padres, puede seguir trabajando sin ningún reproche, sin ninguna incomodidad, el varón trabajando en sus tareas afuera, ¿verdad? Y entonces son menos los momentos del hombre en la casa que los momentos de la mujer, o cuando ya hay hijos de por medio. Es más fácil para una mujer vivir en la casa de las madres que ir a vivir en la casa de los suegros. Y estos son situaciones de consejería, donde ya tendríamos que hablar personalmente con las personas, pero cuando ya hay niños de por medio, tampoco se podrá ejercer la autoridad de padre hacia hijo, porque hay otras autoridades que son los abuelos sobre los nietos. Entonces nunca se va a formar un hogar funcional cuando no se está siguiendo el principio bíblico que Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay situaciones hoy en el mundo
muy atípicas, muy disfuncionales a lo que la Biblia enseña, y eso ya sería para tratarlo en consejería privada, personal, con cada uno como el Espíritu Santo guíe en situaciones límite, situaciones difíciles. Pero si queremos formar un hogar que tengamos la bendición y la aprobación de Dios, tenemos que hacer, así como dice, un hogar aparte, donde empezamos a vivir el esposo y la esposa formando un hogar nuevo, con sus ideales, con sus deseos, con sus pensamientos, y sin la intromisión de las cuñadas, de los cuñados, la intromisión de los suegros, que por muy buenos que sean, hermanos, siempre van a estar invalidando ese matrimonio, esa unión que Dios ha determinado, que se harán uno solo cuando estén en su propio hogar. Entonces, vamos a seguir ahora con el versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, aunque las esposas deben sujetarse a sus maridos, esto no es excusa para que los maridos sean tiranos con sus esposas. En las costumbres judaicas, griegas y romanas, este privilegio de amor ágape, que es el amor que debe tener el esposo hacia la esposa, un amor único, diferente, que solamente el esposo lo debe tener con la esposa. Este amor ágape en esas culturas primitivas era exclusivo del marido a su esposa. El amor ágape era exclusivo del marido a su esposa, no así de las esposas, de los hijos, de los amos o de los esclavos, que en el presente serían los jefes o los empleados. El amor ágape solamente y exclusivamente era para el esposo. Lo vamos a entender. ¿Por qué? El amor ágape, vamos a aprender hoy, chicos, qué es el amor ágape. No es un amor romántico de ese que cantan los cantantes. No, el amor ágape no es ese amor romántico, ni tampoco sexual o erótico. No, el amor ágape es un amor que cuida y que procura el bien de la esposa. Es un amor sacrificial. Entonces, el amor sacrificial lo van a entender. Es el amor de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Murió. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. Eso es amor sacrificial. El amor de Jesucristo en la cruz, muriendo y derramando su sangre para que nuestros pecados hoy fueran limpiados. Si nosotros hemos pecado, hemos mentido, hemos robado, hemos desobedecido a papá, mamá, a la abuela, a quien sea, entonces nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón de nuestros pecados. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede limpiar, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario. Entonces, el amor ágape es un amor sacrificial que da y que no tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con negarse a uno mismo por el bien de otro. Yo me niego a mí mismo por el bien de otro. En este caso, el esposo se niega a sí mismo por el amor de la esposa, no de cualquier mujer. De su esposa. Ama sin pedir nada a cambio. Ama sin demandar o esperar paga alguna. Ama aunque no sea atractiva la esposa, aunque no sea atractiva la persona. Y ama aún cuando es rechazado. Estuve escuchando la historia de unos pastores, no vamos a decir ni la nación ni el nombre, pero esta pastora desde que se casaron tuvo enfermedades tremendas producto de la hechicería, de la brujería. Y es impresionante cómo Dios permitió para tratarla a ella, cómo la hechicería y la brujería tocó el cuerpo de esa mujer tan tremendo que vivía acostada en la cama. No servía para nada, no podía ni cocinar ni nada. Y el esposo vivió así 9, 10 años con esa mujer amándola. Porque ella cuando cuenta el testimonio dice que muchos decían que yo me aprovechaba porque mi esposo, a pesar de verme así, me amaba. Sin ningún tipo de atractivo, porque esta mujer estaba tan cadavérica, hermanos, que hasta como que daba una cosita mirarla de tanto, era cadáver con ropa. Ella contaba que se ponía hasta 5 mudas de ropa para que no se viera que era hueso y piel. Y sin embargo, su esposo la amaba.
Su esposo tenía que hacer todo en la casa. Tenía que cocinar, tenía que lavar la ropa, tenía que cuidar a su hijita. Todo tenía que hacer el esposo porque la esposa estaba todo el tiempo en la cama desahuciada por los médicos. Dios la curó a su debido tiempo cuando ella aprendió la corrección de parte de Dios. Pero ahí se puso a prueba el amor ágape de ese esposo que a cambio de nada, de ninguna atracción física, de ninguna atracción, de ninguna orden en su esposa. Sin embargo, su corazón era un corazón sacrificial que amaba sin esperar nada a cambio. Así es el amor del esposo. Ama aun cuando es rechazado. Qué difícil, ¿verdad? Es amar cuando alguien te rechaza. No cualquiera. Cuando el íntimo, cuando el que comparte tu cama matrimonial te rechaza. Pero podemos entender. En Jeremías 31, capítulo 31, versículo 2 al 4. Dice así su palabra, Jehová con Israel. Dice así su palabra, así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, escuchen lo que dijo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Fíjense en que Israel siempre la comparó el Señor como una mujer adúltera, porque adulteraba con los dioses paganos, adoraba dioses de estos y de aquellos, de todo, y se olvidaba del único Dios. Y Jehová Dios era como su esposo. Pero sin embargo, aquí están las palabras, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y le sigue diciendo, y te voy a edificar, y aún más te voy a adornar. Y te voy a provocar para que salgas contenta en alegres danzas. Mirando una mujer, mirando una nación adúltera. Pero ese es el amor ágape, cuando Dios perdona, porque está mirando que en el presente es adúltera, pero está mirando que en el futuro va a ser una nación diferente, una esposa diferente. Y también el amor ágape no ama para recibir, sino solo ama. Cuando yo era un poco jovencita, como entré en su juego de amigo invisible, me regalaron un peluchito así chiquito que traía un cartelito y que decía, te quiero porque te quiero. Y yo no lo entendía. Y muchas veces pensaba en esa tarjetita, te quiero porque te quiero. Y porque generalmente las frases de amor pueden decir, te quiero porque eres linda. O te quiero porque eres inteligente, porque a alguno le gusta más la inteligencia. O quizás otros pueden decir, te quiero porque eres una persona ordenada. Te quiero porque tienes una gracia especial que otros no la tienen. ¿Verdad? Podríamos poner así frases, te quiero por esto. Pero la tarjeta decía, te quiero porque te quiero. No había razón, no había nada, solamente te quiero porque te quiero. Entonces, queridos hermanos, así es el amor de Jehová hacia Israel. Y así ama el esposo con ese amor ágape, con el mismo amor que amó Jehová a su nación Israel. El amor ágape es el tipo de amor que Jesús tiene por su iglesia. Y es el amor que los maridos deberían de imitar hacia sus esposas. El amor de Jesús por su iglesia, que es la que recién hemos dicho, chicos, que vino a la tierra para morir por su iglesia. Por la que un día en las bodas del Cordero nos vamos a unir en un matrimonio con Jesucristo. La iglesia, la iglesia que ha decidido seguirlo a Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 5:25. Vamos a ver si es verdad que los esposos deben amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Vamos a ver en su palabra. Así dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sacrificio, muerte
y eternidad. Así amó Jesucristo a su iglesia, muriendo, sacrificándose y ofreciéndole a la iglesia una eternidad con Él. ¿Qué ofrecen los hombres hoy en día? Vas a estar al lado mío mientras te soporte, y cuando no te soporte más, te vas de mi lado. Te vas de mi lado. Si no sos como a mí me gusta que seas, no te quiero más, te cambio por otra. Pero Jesucristo no la cambia la iglesia por otra. Jesucristo no la cambia por nada. Le está preparando una casa, una morada, para que cuando nosotros dejemos esta tierra, podamos ir a morar eternamente. Y así debe amar el esposo a su esposa. Nunca poner los ojos en la ajena. Porque una es la elegida, una es la escogida, una es la con la que ha hecho un voto para siempre. En el caso de los esposos, hasta que la muerte los separe. Y no seáis ásperos con ella, sigue diciendo el versículo 19. Es que el amor ágape ama aun cuando hay deficiencias y cuando la esposa sea indigna del amor. La iglesia está siendo indigna hoy en día del amor de Jesucristo. Porque si la iglesia fuera digna de su amor, tendríamos la iglesia llena, todos contentos vendrían a alabar al Dios de salvación. Qué hermoso era verlo, a los niños adorando a Dios hoy. ¡Qué hermoso! Pero hay otros niños que han preferido no ir a las iglesias hoy. Han preferido quedarse viendo televisión. Han preferido estar jugando en la calle o lo que sea y no venir a la iglesia a adorar al que va a ser nuestro esposo en la eternidad. Así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así debe ser el amor del esposo hacia la esposa. Y ahora vamos a los hijos. Versículo 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este mandamiento es para los hijos que aún están bajo el techo de sus padres, que viven con papá y con mamá, y que están bajo su autoridad. Esto no es para aquellos hijos casados que viven bajo su mismo techo, porque aunque vivan bajo su mismo techo, no tienen autoridad sobre los hijos casados ya. Los hijos ya han formado otro matrimonio, han formado una unión. Entonces, esto solamente es para los hijos que son menores de edad y que están bajo la autoridad de los padres. Y cuando los hijos crecen y ya forman sus hogares fuera de casa, no tienen la misma obligación los hijos de obediencia hacia los padres como cuando estaban viviendo con papá y mamá. Pero, sí permanece la obligación de la honra a ambos. La honra a papá y a mamá, aunque estén separados de la casa, aunque vivan en otro lugar. Éxodo 20:12 está dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Deuteronomio 5:16 también dice lo mismo. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros honramos a los padres, la promesa que tenemos asegurada es que vamos a vivir muchos años y que nos va a ir bien en la tierra. Quizás no nos falte nunca el pan de cada día. Podremos llegar un poquito ajustado a fin de mes, pero Dios no nos va a hacer falta ningún bien si hemos honrado a nuestros padres. Y entonces, queridos hermanos, la obligación de la honra, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor, dice. El versículo 20 dice: porque esto tienen que obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Esta es la razón más importante por la que un hijo debe obedecer. No tanto en sí porque se les ha enseñado a obedecer, sino porque esto agrada al Señor. Y existe un orden de autoridad que debe ser respetada, porque son partes del ser mismo de Dios. Por ejemplo, primera persona de la Trinidad, ¿quién es? El Padre. Segunda persona de la Trinidad,
el Hijo. Entonces, junto a esos títulos está la relación con la autoridad y la sujeción a la autoridad. El Padre ejercita su autoridad sobre el Hijo y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Jesús se somete a la autoridad de su Padre. Y si Jesús se somete a la autoridad de su Padre, ¿por qué los hijos no se someten a la autoridad de sus padres? Pasa que hoy en día hay padres que viven vidas muy contrarias a la palabra de Dios y es difícil a veces obedecerlo a los padres cuando viven vidas disfuncionales. Pero los que tengan hogares funcionales, obedezcan a su padre, porque esto agrada a Dios. Y esta es la misma naturaleza y la forma de ser de Dios. Cuando no nos sujetamos a ese orden de autoridad establecido en la Biblia, estamos pecando contra la misma naturaleza de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, chicos, que cuando nos rebelamos contra las autoridades, en el caso de ustedes ahora, contra los padres, estamos siendo como brujos. Porque acá dice que es como pecado de adivinación la rebelión. ¿Y quiénes son los que adivinan? Los hechiceros, los brujos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea que si somos obstinados en desobedecer a papá y a mamá, estamos siendo idólatras. Y no necesariamente necesitamos ir a un lugar y poner un yeso encima y decir somos idólatras porque estamos adorando un yeso, porque estamos adorando una estampa de un santo o de una virgen. O estamos adorando un celular, o estamos adorando a un cantante, porque estamos amándolo más que a Dios. Si somos obstinados en desobedecer, entonces somos idólatras también. Entonces le dice al rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y cuántos de nosotros estaremos siendo desechados por no obedecer la palabra de Dios? Y vuelve a los padres ahora, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar, ¿qué significa? Provocar gran irritación o enfado, o sea, enojo, ira, fastidio. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Pero los padres tienen la responsabilidad de no exasperar a sus hijos. Los padres exasperan cuando son demasiado duros, al no perdonar o al mostrar ira. Por cualquier pequeña cosa tan iracundos. Todo esto se puede expresar en palabra, la ira se puede expresar en palabra, también en acciones o comunicación no verbal. ¿Verdad? Casi siempre los padres culpan a los hijos de todo, pero Pablo recuerda que el mal comportamiento de un hijo puede haber sido provocado por el padre. Y es una ordenanza para los padres hacer todo de la mejor forma de no exasperar a sus hijos. ¿Por qué? Continúa diciendo el texto, el versículo 21, para que no se desalienten. Los hijos que crecen con padres que los exasperan, que los enojan, que los irritan, se desalentarán. Y estos hijos, al no sentir el amor de sus padres, van a llegar a creer que todo el mundo está en contra de ellos. ¿Vieron esas personas que piensan que todo el mundo no lo ama, no lo quieren, todos están en contra de ellos? Es porque sus padres lo han exasperado. Entonces, la imagen del padre la ponen en todas las personas y piensan que todo el mundo está en contra de ellos. Debemos ser pacientes y perdonadores con nuestros hijos, de la misma forma como Dios es con nosotros. Como recién hemos leído ese texto hermoso, ¿verdad? Que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué sería si nosotros no fuéramos perdonados por Dios? Si la misericordia de Dios no se extendiera en nuestras vidas. Ya hubiéramos sido consumidos por la ira de Dios, dice.
Pero Dios nos tiene misericordia y por eso nos portamos mal y seguimos con vida, porque Dios dice, voy a esperar un poquito más a ver si se arrepiente, si se da cuenta que está pecando, y seguimos con vida por la misericordia de Dios. Entonces, de esa misma forma, los padres deben ser con los hijos, misericordiosos, perdonadores, pacientes. Vamos a pasar ahora al versículo de los siervos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando habla de siervo la Biblia, es lo que hoy son los empleados que trabajan. Dice, los siervos o los empleados tienen que sujetarse a sus empleadores. Pablo conocía este tema porque Onésimo, el esclavo desertor, un esclavo que decidió dejar a Filemón, su amo, y se fue. Entonces Pablo habló mucho con Onésimo, seguramente, y luego fue enviado y Pablo le dice, vuelve con Filemón, con tu amo, vuelve. ¿No? Entonces fue enviado nuevamente. Allí pueden leerlo en Filemón capítulo 1, versículo 10 al 21, está la historia de Onésimo con Pablo y con Filemón. ¿No? Entonces, hermanos, cada siervo, cada trabajador no debe realizar su trabajo pensando que lo hace para su amo, sino que lo está haciendo para agradar a Dios. Por eso se debe trabajar temiendo a Dios, porque hay veces que ya no da ni gana de ir al trabajo. A veces es tan grande la opresión de los amos hacia los empleados que no da gana de ir a trabajar. Pero esto agrada a Dios, que obedezcamos. Dios promete en el versículo 24 recompensar a los que trabajan con ese corazón responsable, con ese corazón temeroso a Dios. El cristiano trabajador que es honesto, que es honesto va a ser realmente recompensado por Dios. Pero el cristiano trabajador que es deshonesto, que es vago o poco confiable, va a recoger seguramente la reprensión, la sanción o el enojo de su amo terrenal. Pero peor de todo, va a ser su reprensión celestial. Peor de todo, hermanos. La recompensa de una herencia, esto se refiere a la herencia por venir, porque los esclavos en esa época no tenían ninguna esperanza de recibir alguna recompensa en la tierra. Entonces lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo, esperen porque hay una recompensa celestial. Aunque sufran, aunque su amo no le guste, aunque sea tirano, lo sobreexija, ustedes agraden a Dios, sirviendo honestamente. En todo dice, porque a Cristo el Señor servís. Cuando estamos nosotros sirviendo acá en la tierra, trabajando, estamos sirviendo a Cristo. Se debe trabajar entonces para nuestro verdadero amo, que es Cristo. No lo veamos al amo, al jefe malhumorado, que siempre está con malas actitudes, con mala cara. Veamos que lo estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Cuando un trabajador cristiano tiene un pobre desempeño en su trabajo, no debe pretender una baja exigencia de su jefe, especialmente si el jefe es cristiano. Ser cristiano debería hacernos más responsables, no menos responsables. Fíjense en que antes, bastante tiempos antes, ¿no?, se buscaba a los cristianos para los trabajos. Decía, no, yo voy a buscar personas cristianas porque son honestas, porque no roban, porque no mienten, porque son verdaderos. Así se decía antes. Pero, sin embargo, ahora da lo mismo cualquiera. Cristiano, no cristiano, vengan, todos son iguales. Qué triste, ¿verdad? Antes se marcaba la diferencia. El cristiano, cuando iba a un trabajo, era honorable, porque era cristiano, verdaderamente, en su conducta, en su obrar, en su actuar. Entonces la gente lo buscaba y decía, los cristianos vengan a trabajar en mi empresa, porque no me va a desaparecer nada, no me van a robar nada, van a llegar puntuales al trabajo. Hoy en día, difícil darse cuenta si de entre los que se han tomado es cristiano, porque son todos iguales, irresponsables, mentirosos, ladrones. Qué triste, hermanos. Qué triste que aunque pensemos que la injusticia nadie la vio, Pablo enseña que el que hace injusticia
recibirá la injusticia que hiciere, porque todo Dios lo ve. Todo recibirá la injusticia, porque no hay acepción de persona ante los ojos de Dios. Acá en la tierra, los amos pueden hacer acepción, los jefes pueden hacer acepción. Este me gusta, aquel no, este tiene más inteligencia, este tiene más dinero. Bueno, a ver, yo elijo el que más me conviene. Mas Dios no hace acepción de personas. Para los antiguos esclavos cristianos y para los modernos o actuales trabajadores cristianos, no hay garantía en la tierra de trato justo de parte de sus amos, de sus empleadores. No hay garantía, hermanos, que vayamos a ser empleados y nos traten bien. Porque a veces los malos trabajadores son injustamente recompensados, los malos. Y los buenos trabajadores son dejados sin recompensas y hasta algunos penalizados. Qué triste, ¿verdad? Pero Pablo asegura que a nuestros primitivos hermanos y a nosotros en el presente se nos tiene una recompensa final. Y un castigo también para los que se han portado mal. Y que no hay acepción de personas, como Efesios 6, 7 y 9 dice. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces Pablo se dirige a los amos y les advierte que no hay parcialidad con Dios. Aquí no hay posición social ante Dios, no, todos somos iguales ante Dios. Justo y recto, dice, los amos, como revestidos del nuevo hombre, deben ser justos y rectos. ¿Cuándo son revestidos del nuevo hombre? Cuando nos convertimos y decidimos dejar los caminos malos. Entonces nuestra vestidura espiritual vieja de mentirosos, de ladrones, tantas cosas, ¿verdad?, feas que hay en este mundo. Esa ropa estirada. Y nos reviste Dios de un hombre, una mujer justa y recta. Entonces los amos jefes deben recordar que en los cielos ellos tienen un amo que actúa con toda justicia y rectitud. Acá en la tierra nuestro amo podrá ser injusto y no ser recto, mas tenemos que recordar que en el cielo hay un Adonai, hay un amo que ejerce su justicia y su rectitud. No deben creerse los amos entonces que son dueños de la vida de las personas. Y luego, queridos hermanos, el versículo 2, recién hemos visto el versículo 1 del capítulo 4, cuando le habla a los amos, Pablo ahora dice, perseverad en la oración, dice Pablo, porque ya va terminando su carta Pablo. Ya son las últimas enseñanzas que Pablo le va dando a los colosenses. Perseverad en la oración. Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de sus oraciones por ellos. Cuando hemos estudiado los primeros capítulos de Colosenses, hemos visto cómo Pablo decía que estaba preocupado y cómo oraba por ellos. Perseverar viene del griego, significa construir en el cimiento, o sea, mantenerse fuerte en ese cimiento. Perseverar habla de un esfuerzo. O sea, nosotros queremos perseverar viniendo a la iglesia, nos tenemos que esforzar. Nos va a costar muchas veces porque van a haber ofertas que a la carne le va a gustar más. Vamos a este cumpleaños. Vamos a jugar con la vecinita, con la amiguita. Vamos a ver televisión, mejor en YouTube, mejor esto. Pero perseverar diciendo, no, yo estoy en el cimiento de Jesucristo de Nazaret y voy a esforzarme para ir a la iglesia, para aprender, para alabarlo al que merece, al que nos está preparando una casita allá en el cielo. Entonces, esfuerzo y también perseverar significa creer en las promesas, en su palabra. Yo persevero y sigo porque hay promesas en su palabra, que Dios dice que a los que perseveran les va a ir bien. A los pacientes les va a ir bien. A los obedientes les va a ir bien. A los que saben respetar las autoridades y los rangos les va a ir bien. Hay muchas promesas en la Biblia donde Dios nos dice que la honra a los padres nos va a dar larga vida y nos va a hacer ir bien en todo lo que hagamos. Y así para todo, hermanos. Entonces,
el apóstol Pablo le dice, crean en las promesas, perseveren, velando en ella con acción de gracias. O sea, debemos ser vigilantes en la oración, pero nunca olvidarnos de darle gracias a Dios. Porque a veces nos acostumbramos a orar y a pedir, a pedir, y a pedir, y a pedir, y a interceder por uno, y por el otro, y por esto y por aquello, y nos olvidamos de decir, gracias Señor por haberme salvado, gracias Señor porque estoy con vida, gracias Señor porque no estoy enfermo de muerte. Porque hay muchos niños que están en los hospitales ya para morirse, ¿sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que hay muchos chicos en el hospital para morirse? Están con tubos y están ahí. Ya, se mueren. Pero gracias Señor porque yo no estoy en el hospital. Porque tú me tienes sanito, puedo ir a la escuela. Miren si no hay motivo para orar a Dios dándole gracia. Con toda acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol Pablo. Acuérdense también de los siervos. Fíjense en que Pablo no pidió por sus necesidades, que eran muchas las necesidades que Pablo tenía. La Biblia lo cuenta, lo dice. Sabemos que tuvo que trabajar para poder vivir. Pero, sin embargo, él dice, para que el Señor abra puerta para la palabra. Qué difícil, hermano, es que a veces en la iglesia se comprometan para orar, para que nosotros tengamos posibilidad, para que vengan gente, para que el evangelio pueda ser transmitido, para que el evangelio se extienda, para que no haya impedimento. Para que el Señor abra puerta para la palabra. Pablo pidió oración para que el evangelio sea claro, porque ese misterio de Cristo, que aunque Cristo ya había sido revelado, había bajado a la tierra, se había ido al cielo y todo, para muchos seguía siendo un misterio Cristo. Y aun cuando esto significara que él continuaría preso por seguir predicando ese misterio. Porque Pablo tuvo que pasar las prisiones en Roma, las cadenas. Y él seguía diciendo, aunque yo tuviera que seguir preso por seguir predicando el evangelio, aún yo, no importa, voy a seguir, oren por mí, decía Pablo también, para que tenga oportunidad de poder seguir predicando el evangelio. ¿Cuánto se necesita en la iglesia? Intercesores que oren para que la iglesia siga avanzando, las puertas de la iglesia no se cierren, para que los pastores, los miembros, los líderes estén sanos y puedan seguir adelante, porque también hay necesidades, todos somos iguales. Todos tenemos necesidades, dificultades, para que el evangelio no se paralice. Pero a nadie le gustaría seguir preso por el evangelio. Hay muchos que silenciaron sus bocas, prefirieron no decir soy cristiano ni predicar el evangelio de Cristo por miedo, porque me van a matar, me van a encarcelar, entonces cierro mi boca. Y muchos silenciaron su boca. Pero otros prefirieron las cadenas como Pablo. Y hasta la muerte misma. Muchos murieron. Muchos no silenciaron su voz. Prefirieron morir. Y así el apóstol Pablo. Aunque seguir predicando el evangelio, oren por mí. Aunque esto signifique que voy a seguir preso. Andad sabiamente para con los demás de afuera. Ustedes son buenas personas entre ustedes, pero también séanlo afuera también. En la calle, en la escuela, chicos. Entre sus amiguitos diferentes a ustedes. Ustedes ya están conociendo la palabra de Dios. Están siendo enseñados, vienen a la casa de Dios, están aprendiendo. Porque había muchos comentarios de conductas y creencias falsas de los cristianos que estaban circulando por allí. Entonces por eso era importante saber vivir. Para que con los de afuera, para que no haya lugar a las calumnias. Para que nadie pueda decir yo lo he visto a él en esto y en aquello, para que se frene todo eso que se andaba rumoreando de entre los creyentes afuera. Vivan con gracia, sean agradables, no insípidos, con ingenio, con sentido, prediquen el evangelio. A Dios le importan nuestras oraciones en secreto y también en público. A todos esos detalles lo tenía en cuenta Pablo. Y eso le estaba ya las últimas palabras de Pablo en esa carta. Tengan cuidado de todo. Pablo dedicó tiempo para explicar la verdad y para refutar la mala o la falsa doctrina. A veces predicar del amor de Cristo es hermoso. ¿A quién no le gusta hablar del amor de Cristo? ¿Verdad? Hasta las entrañas más íntimas se nos conmueven. Pero refutar las falsas doctrinas es muy duro. Y Pablo le dedicó tiempo también a eso. A predicar del amor de Cristo, pero también a refutar lo que era falso. Queridos hermanos, aquí termina la carta de Pablo a los colosenses.
Y los demás versículos escritos son notas personales y ya saludos que Pablo hace. Termino dejándole esta anécdota pequeña, pero para que la pensemos. Dice que Alejandro el Grande, ya van a estudiar ustedes en historia cuando vayan a la secundaria. ¿Quién era? Era un gran conquistador, por eso le llamaban Alejandro el Grande, porque conquistaba todo lo que, arrasaba con todo y lo conquistaba. Alejandro el Grande tenía en su ejército a un soldado que era cobarde, el cual se llamaba también Alejandro. Y una vez el rey le dijo, cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Porque todos tenían la imagen de Alejandro el Grande, pero él estaba siendo cobarde. Entonces todos los que dicen ser cristianos, los que son esposos, esposas, padres, hijos, jefes, empleados, deben portarse realmente como tales, como soldados de Jesucristo, como la Biblia lo enseña. Y no decir yo soy esposo, yo soy esposa, yo soy amo y yo soy empleado. Y no obedecer a los mandamientos de Dios. Aquí el apóstol Pablo enseñó muchos mandamientos para todos los miembros de una familia, para los miembros en un trabajo, para los jefes y para los empleados. Entonces, comportémonos como tal. Si decimos cristiano, cristianos seamos. Y en el hogar, seamos lo que somos. Ejerzamos la autoridad que tenemos que ejercer como hijos de Dios. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Un abrazo en el Señor. Allí el apóstol se despidió de ellos, habiéndole dejado una profunda enseñanza. Luchemos para que los hogares no se destruyan. Porque muchos se van a la muerte con amargura, como dije al principio. Pero tratemos de que los hogares, algunos todavía pueden ser salvables. Y otros que están por comenzar, hagan bien las cosas. Porque haciendo mal las cosas desde un comienzo, esos hogares desde el comienzo son hogares fracturados, muy difícil de restaurarse en el tiempo. Solo la gracia y la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo puede restaurar lo que se dañó en un comienzo. Así que Dios los bendiga y que esta palabra sea tenida en cuenta en cada situación que nos toque vivir.